Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Ramiro Aguilar. Ramiro, muchas gracias, tu gentileza por aceptar esta entrevista. Hola Wilman, un gusto, una buena tarde a ustedes, a los oyentes, a todas las personas que nos están siguiendo en redes. Bueno, sorprendió y realmente es para el asombro lo dicho en las últimas horas por uno de los asambleístas, una de las asambleístas de Pachacuti, quien realmente en una intervención delante de sus electores, seguramente de sus adeptos, dijo lo que dijo. Precisamente señaló, y reiterémoslo, si roban, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. ¿Realmente es un exhorto para el asombro o para su destitución, Ramiro? Mira, este es un tópico, esta frase de la señora, ¿cómo me dice que se llama? Rosa Cerda. De la señora Cerda, de la señora asambleísta Cerda. Esta frase es casi un tópico en el folclore político latinoamericano. Déjame decirte que no es la primera, es famoso un político mexicano de las épocas del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, donde México era un botín del partido. Es famoso que en alguna candidatura a gobernador de alguno de los estados de México tenía ese como eslogan, o sea, tenía una frase parecida como eslogan, ¿sí? Es decir, por último, robo, pero hago obra. Claro. ¿Ya? La señora lo que ha hecho es cambiar la conjugación del verbo, cambiar el tiempo verbal, y roben pero hagan obra. A ver, esto es un poco desde la anécdota, ¿no? Pero desde la realidad te deja ver que hay en el Ecuador cero formación política. O sea, tienes personas que llegan a la Asamblea Nacional sin haber, no estoy diciendo que tengan que pasar por la universidad, ser sociólogos, cientistas políticos, no, te estoy hablando de al menos tener un poco de escuela política. De hecho, la razón de ser del fondo partidario que da el Estado a Exacto. los movimientos y partidos políticos es crear escuelas de formación política para los ciudadanos. No estamos hablando de universidades, no estamos hablando de títulos académicos, estamos hablando de Formación escuelas de política. formación Formación. política, donde primero, y por lógica, enseñes valores, y uno de los valores fundamentales de un político es la honestidad. O fortalecerlos, los que traes de tu casa. Exacto. Pero hay digamos que una ética pública y una ética política, ¿no es cierto? Finalmente tú puedes con lo tuyo hacer lo que te dé la gana, pero con lo público, con lo del Estado, es algo que es sagrado, porque es de todos los ciudadanos y básicamente de los más humildes y de los más pobres. Y estas escuelas de formación política también deben enseñarte a hablar, es decir, enseñarte a cómo transmitir un mensaje, porque a lo mejor la señora en su cabeza procesó una idea, pero en el momento de bajarla a un lenguaje político, a un lenguaje de meeting, a un lenguaje de adeptos, de militantes, termina diciendo la barbaridad que termina diciendo. Entonces, mira, Wilman, yo no le lincharía por eso, ¿sí? Porque finalmente, como te digo, es casi un lugar común en la mala política latinoamericana, pero que nace precisamente de la ausencia de la formación política en los cuadros que van a la Asamblea. Pero sí la señora debe al menos ofrecer disculpas públicas, o sea, decir, vean, yo pensé una cosa y en el momento de traducir mi pensamiento al lenguaje verbal y decirlo, terminé diciendo otra cosa que era una barbaridad. Pero de lo que veo no se ha dado ni por aludida, es decir, sale sacudiéndose el polvo después de semejante declaración. Ahora, no se trata de que sea quicho hablante y que no No, entiende para muy bien nada, el español, porque sin duda. claro, el quicho y el español se llevan muy bien desde hace 529 años, pues mi querido Ramiro. Sí, pero es que no es por ahí. De todo eso, ojo, que no se me malinterprete. No. Yo no digo que la señora tenga un idioma materno distinto. No. A veces, cuando uno construye un discurso político, y nos ha pasado a todos los políticos, a todos, cuando tú estás hablando en público, tu cerebro está construyendo ideas y ante la inminencia de decirlas en público, tú tienes que sacar frases casi a una velocidad como en esta entrevista, no tenemos tiempo ninguno de los dos para ponerle un poco de pausa. Entonces, lo que estás pensando es lo que terminas diciéndolo y lo que hay que hacer es
encontrar las palabras perfectas para que lo que piensas se vea reflejado en las palabras que estás usando. Entonces yo creo que la señora usó palabras poco felices, las habría usado en quichua, las habría usado en español, no es el punto el idioma, es el punto, la idea que tenía en la cabeza, que las ideas no tienen digamos que palabras, sino que deben traducirse en palabras y al traducirlas pues realmente la regó. Ahora, Ramiro, claro, la señora Cerda quizás es un linchamiento mediático extremadamente fuerte, contundente, el que se le ha formulado contra ella. Se esperan las disculpas, como tú señalas, pero en la Asamblea Nacional, en el Congreso de la República, se han visto barbaridades casi siempre. Hermano, lo último de los carnets con discapacidad, esa es una circunstancia terrible. Los repartos de los hospitales y antes el hombre del maletín. O sea, realmente, como tú dices, se trata de la ausencia de una verdadera formación política para que aquellos que llegan representando a los determinados sectores que los eligen, precisamente puedan cumplir su labor, ¿no es verdad, Ramiro? Sin duda, sin duda. A ver, yo creo que la Asamblea no termina de encontrar, el Parlamento ecuatoriano no termina de encontrar el hilo fino, es decir, el tener una norma de conducta que les permita a los asambleístas ser legisladores. Déjame decirte que quizá lo más cercano que hubo a eso fue el bloque de oposición al correísmo entre el año 2013 y el 2017, porque éramos 27. Entonces, como éramos 27 dentro de 137, Okay. ¿no es cierto? Quienes hacíamos oposición y quienes teníamos una posición política de ese tipo, puramente política, no teníamos nada que ofrecer y no tenían nada que ofrecernos. Era una posición política pura. Entonces, si a mí me pides un ejemplo de lo que podría ser un legislativo en oposición, es decir, el legislativo de oposición del 2013 del 2017. Y también en esa misma asamblea, como el gobierno tenía 100 legisladores, no había necesidad de comprar conciencias, porque era un bloque importante que finalmente traducía las inquietudes del gobierno. Entonces, mira cómo, a pesar de las diferencias abismales de números, esa asamblea 2013-2017 fue una asamblea más ecuánime y donde no se vio, salvo quizá el caso de una asambleísta de Alianza País, a la que me acuerdo que en un informe del 24 de mayo, después del informe, le metieron a la cárcel. Salvo ese caso, no hubo casos de corrupción en la asamblea, porque los otros ya fueron, digamos que disputas políticas llevadas a los juzgados, el caso del que ahora es prefecto de Zamora Clever Jiménez. Pero eso es otra cosa, ¿no? Quizá el enfrentamiento político se desbordó al tema judicial, se judicializó la política, pero no es que esa asamblea haya tenido el reparto de dinero, de hospitales, de cargos públicos que tuvo después de la asamblea del 2017 al 2021. Y esta que no lleva ni un mes, o que lleva 2 meses, ya tienes un bloque de independientes importante, tienes un bloque de Creo que ha crecido, y eso te deja un sinnúmero de cosas sin explicar. Exacto. O hay un asambleísta que también tiene un exabrupto y dice, por favor, ya paren la sesión que tengo hambre, ¿no es cierto? Bueno, sí, pero eso también es parte del folclore, ¿no? O sea, es parte del folclore. Yo me acuerdo haber escuchado en una sesión del Pleno de la Asamblea que estaban hablando de migración y un asambleísta, no te digo el nombre porque hay que ser considerado, citó a Carl Sagan y decía que polvo somos como el polvo de las estrellas. Pues, o sea, es lo que te digo, o sea, en el fragor del discurso, o por pasarte de simpático, porque tengas un segundo de cámara de televisión nacional, terminas hablando disparates. En el fondo, Wilman, lo que debemos estar muy claros es en cómo se interpretan los votos. Y veo lamentablemente que los votos de Pachacuti están alejándose cada vez, y de la izquierda democrática, se están alejando cada vez de lo que serían sus vertientes ideológicas naturales, cercanos a la izquierda y al centro izquierda, y están alineándose cada vez con una derecha que, si bien no se define en términos de proyectos de ley hasta el momento, está hablando ya de privatizar, por ejemplo, parte de la salud pública, etcétera. Entonces, hay que ir más allá de los discursos, más allá de lo pintoresco del discurso, hay que ir leyendo los votos. Ramiro, ¿y por qué crees que esos sectores políticos que tú has citado, Izquierda Democrática, Pachacuti, tienden a aproximarse hacia la derecha? ¿Por sus discursos? ¿Por sus próximas acciones? ¿Apoyando procesos de privatización? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa metamorfosis de pensamiento, por llamarle así?
Yo creo que por un tema de compartir el gobierno. La Izquierda Democrática le tiene a la señora María Sara Gijón de directora del CERCOP, por ejemplo, y es parte del gobierno, fue binomio y es militante además muy antigua de la Izquierda Democrática. Pachacuti ha logrado tener el control de la Asamblea Nacional y la presidencia de la Asamblea, y los independientes tienen ahí de ministro de Transporte, me parece, a la Chola Cabrera, al exalcalde de Cuenca, que fue asambleísta, después renunció a la Asamblea. Entonces hay un reparto evidente de cuotas de gobierno, y si tienes que repartir el gobierno, pues entonces vas a pedir votos a cambio. No se trata precisamente de una aproximación del país del encuentro, como se llama, en eslogan gubernamental. ¿No es esta la oportunidad y para verle de distinta manera, Ramiro, o crees tú que necesariamente hay un proceso de negociación que compromete un poco la ética política en el procedimiento? Mira, yo creo que también esto del país del encuentro es un eslogan. Yo creo que al final del día los resultados que deben tomarse en cuenta para efectos de la gobernabilidad son los de la primera vuelta. Y en la primera vuelta, el presidente Lasso tuvo el 20% de los votos. Entonces, y un mínimo de asambleístas. Un mínimo de asambleístas. Entonces él tenía que encontrar alianzas políticas para llegar a la gobernabilidad. Eso no es malo, va a pasar en el Perú en este instante va a pasar en el Perú. Gana Pedro Castillo, pero Pedro Castillo también en la primera vuelta tuvo el 19% de los votos contra un 13% de Fujimori con un Congreso fraccionado. Va a pasar, pasa, Wilman, es parte de la democracia. El tema es que los acuerdos políticos tienen que ser claros y sobre la mesa. Es decir, no le creo, por ejemplo, a la señora María Sara Gijón, que es altamente competente, sin duda, que merece estar en el CERCOP, sin duda, pero que presente su presencia en el CERCOP como un tema personal y no como un acuerdo con su partido, no le crees. O sea, y lo mismo con la Chola Cabrera en el Ministerio de Transporte. Hay que transparentar los acuerdos y si finalmente vamos a encontrar un espacio de gobernabilidad y le vamos a dar los votos al presidente. ¿Dónde está el pecado? No hay pecado ahí. El pecado es al revés, es asumir funciones de gobierno, terminar votando con el gobierno y querer convencerle a la gente de que no tienes un acuerdo con el gobierno. Sí, sí. Oye, la calidad, Ramiro, de los asambleístas, ¿no tienes tú la impresión de que va en desmedro, va en deterioro conforme avanza el tiempo? Cuando uno se retrotrae, cuando va en retrospectiva, yo como periodista que he cubierto muchos años del Congreso de la República, tengo esa percepción de que los legisladores van en deterioro, me refiero a sus procedimientos y en su capacidad y en su calidad. Hoy verles a los asambleístas en su mayoría, Ramiro, leyendo y mal las intervenciones que tienen, intervenciones de 1 minuto 30. Por favor, Ramiro, ¿qué está pasando allí? ¿O es que somos demasiado críticos y no les tenemos paciencia y es una nueva generación de parlamentarios que hay que tolerarles este tipo de circunstancias que realmente chocan pues con lo que tú eres, un parlamentario? Bueno, verás, yo creo que el Parlamento termina siendo el reflejo de la sociedad en un momento determinado. O sea, tú quieres tomar una foto intelectual, ética e incluso moral de una sociedad en un momento determinado, ándate a su Parlamento y ándate a sus cárceles también. Alguien decía, ¿quieres saber cómo está un país? Ve sus cárceles. Esa no es frase mía. Y el Ecuador tiene dos problemas, aunque son dos entidades que son distintas, pero en ambos casos tú metes un termómetro y tienes un diagnóstico del país. Las cárceles no las controla el Estado, las controlan las bandas de narcotraficantes y el Parlamento cada vez se deteriora más. ¿Por qué se deteriora? Porque la sociedad ecuatoriana se ha deteriorado, Wilman. Es decir, no puede salir el parlamentario de otra matriz que no sea la sociedad. Y si la matriz tiene profundos problemas éticos, profundos problemas morales, agudas deficiencias de orden de formación política. Yo estoy hablando de formación política, no de formación profesional, no de formación académica, de formación política. Lula en el Brasil, uno de los mejores presidentes de la historia del Brasil, si no el mejor presidente de su historia. Era un dirigente sindical, Wilman. Él no tiene formación académica, él no tiene ni PhD ni maestría. No, es un hombre con una formación sindical, pero entendió desde la formación sindical que hay que gobernar para los más vulnerables y para las mayorías. Entonces, desde ese punto de vista, si estás llevando al Parlamento gente que puede tener títulos académicos sin duda, pero que no comprende que
la responsabilidad del parlamentario, Wilman, es 24/7. Es 24 horas al día, 7 días a la semana. De un contacto permanente con tus mandantes, de que no es un premio o un privilegio ser asambleísta, es un servicio público. Eres el primer servidor de todos tus votantes. Y esa es una experiencia lindísima, Will. Porque, y déjame, para que nos entiendan quienes nos están oyendo, darles un ejemplo. En mi caso, cuando yo fui electo parlamentario, las personas en la calle se dirigían a mí como un mandante, es decir, las personas humildes, personas estudiantes, sindicalistas, se dirigen a ti como que fueran tus jefes porque lo son. A ver, un poco para traducir, son tus jefes. Entonces, tú no eres el privilegiado al ser asambleísta, todo lo contrario, tú optaste por un puesto de servicio. Tus votantes son tus jefes, tú les debes rendir cuentas y les debes honestidad y les debes preparación. Entonces, no puedes ir con un discurso escrito de 3 minutos, de 4 minutos, porque simplemente estás incumpliendo con tu obligación de servir bien a quienes te pusieron en la asamblea. Y tú eres un mandatario. Es difícil serlo, no es fácil sentirte el mandatario de 1.000.000 de jefes o de 300.000 jefes o de 400.000 jefes, de acuerdo a cuáles hayan sido tu número de votos. No es fácil, pero es lindo, porque sientes también la confianza de la gente. Entonces, cuando tú vas al Parlamento y no haces bien tu trabajo, estás también rompiendo esa cosa tan mágica que tiene la democracia, que es la confianza de la gente. ¿Sientes que la actual legislatura empieza fallando con el tema Contralor, con el tema Defensor del Pueblo? Me refiero a esa línea fiscalizadora, ¿o es que hay un intríngulis jurídico que les impide actuar, nombrar un nuevo Contralor, destituirlo al Defensor del Pueblo y procurar otro? ¿Qué crees que está fallando ahí? Están fallando, primero, en el tema de Celi es impresentable que no le hayan destituido, impresentable que el tipo les haya tenido que votar la renuncia, o sea, que un contralor que esté en la cárcel y que se dio el lujo de poner un contralor encargado desde el presidio, no haya sido destituido por la Asamblea Nacional, sino que renunció un poco presionado por la opinión pública, eso es terrible. Y en el tema del Defensor del Pueblo, que también es impresentable el hecho de que a ver, en el tema del Defensor del Pueblo, el tema es, el señor bebió cuando estábamos encerrados, él tenía que ser igual, lo que te digo, es igual que un asambleísta. El ser defensor del pueblo no es un privilegio, como ser contralor no es un privilegio. Eres un servidor público, tienes que ser el primero que te somete a la ley. Entonces, también es impresentable que al defensor del pueblo no le pidan cuentas por eso, ¿no? El tema judicial es otra cosa. El tema judicial finalmente es un tema que no le compete a la asamblea. Pero a ver, señor, usted no puede beber cuando todos estamos aislados por un tema de pandemia. Usted tiene que irse, usted no puede quedarse ahí, usted tiene que ser el ejemplo, no puede ser un ejemplo eso. Pero el hecho de que la asamblea no procese políticamente a estas autoridades te demuestra que quizás se ven reflejadas en las autoridades. O sea, quizá para los asambleístas eso no sea malo. O sea, si un asambleísta te dice roben, pero que no les descubran, y otro dice, vean, déjenos ir a comer porque estamos con hambre, y no te sorprendas que por ahí haya un incidente de tragos en la asamblea, entonces no le pidas, te repito, a la asamblea que viene de esa matriz que es la sociedad ecuatoriana un comportamiento distinto al que tendría el resto de la sociedad. Todos estos elementos de análisis, Ramiro, conducen a la necesidad prioritaria de reducir el número de legisladores como se propone desde el lado de Fernando Villavicencio, inclusive tema que lo debatieron en las últimas horas en el Palacio de Carondelet, en procura de una consulta popular que también la apoyaría el presidente Guillermo Lasso, con el afán de mejorar, inclusive volverlo bicameral a la actual función legislativa. ¿Qué opinión tienes, Ramiro? A ver, empecemos por la bicameralidad. Más allá de que a mí me encantaría postularme para senador. Ah, qué más bueno. allá del gusto, más Qué allá bueno. del gusto, más allá del gusto. En la práctica complicarías los acuerdos políticos, es decir, si un Congreso que tiene una sola Cámara, ves que está entrampado, por ejemplo, en el juicio político al Contralor o cuando necesitan votos para una ley, imagínate lo que sería entrampar en la conducta política de los ecuatorianos una asamblea con 2 cámaras. O sea, me gustaría, pero no es viable porque no refleja la realidad de la sociedad ecuatoriana.
Por eso te decía, sí, suena bonito, me postularía, pero en la práctica sería inviable porque los ecuatorianos no tenemos una vocación democrática e institucional apta para un Congreso bicameral. Pero podría ser un Y buen camino para mejorar su calidad, su eficiencia, sus resultados. no creo, porque te repito, la sociedad ecuatoriana tiene que mejorarse para que se mejore el Parlamento. No es el Parlamento el que va a mejorarse solito. No es Clarísimo, una cuestión clarísimo. autopoética, dicen los que estudian la teoría del sistema. Y la otra cosa es, yo sí creo que debe bajarse el número de legisladores, Will, porque en cualquier asamblea, en la que me tocó a mí, en la previa, en la posterior, en cualquiera terminan trabajando no más allá de 40 o 50 legisladores. Si sumas todos los bloques, ojo, hay legisladores que son muy trabajadores de cada uno de los bloques y otros que sencillamente van a leer lo que les dicen los asesores. Y es un costo para el país. Entonces, yo sí estoy convencido, porque lo viví, de que de una asamblea de 137 terminan trabajando 50. Entonces, hay que hacer estás dando el número que se necesitaría para un nuevo Exacto, parlamento. exacto, Promedio, exacto. Pero a ver, promedio no le pongas 50. 50. No le pongas 50. Pon 70. Pero en todo caso, la asamblea tiene que reducirse a la mitad. Créeme, Wilman, y te lo digo porque estuve ahí, como dice los muchachos, no me lo contaron, yo lo viví. En una asamblea no trabajan más de 50 personas. Dejan 70, pero 137 es una locura. Y de ahí la necesidad precisamente de procurar una consulta popular. ¿Crees tú que ese es el camino? No, yo creo que el camino es una constituyente. O sea, está Por- cambiando la estructura del Estado. No te olvides que la Constitución del 2008 es clarísima. Si tú quieres cambiar la estructura del Estado, cambiar el régimen de derechos, tienes que pasar por una constituyente. No podemos llenarnos de consulta popular para bypassear el proceso de reforma constitucional legítimo. Mira, los argentinos tienen una larga doctrina sobre esto, porque tú dirás, ¿por qué los argentinos no van a consulta popular, por ejemplo, y los ecuatorianos vamos a cada rato? Que los ecuatorianos somos más demócratas que los argentinos. ¿O No, no, tenemos más dinero? no, no. Hay una doctrina en la Argentina, en virtud de la cual la reforma constitucional, si tiene un mecanismo previsto en la propia Constitución, no puede bypassearse a través de una consulta popular. No puede haber un bypass. Y la Constitución del 2008 en el Ecuador es clarísima. Si usted quiere reformar la estructura del Estado, vaya a una asamblea constituyente. Entonces, no hay forma de que se cambie, ni se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, ni se disminuya el número de asambleístas sin pasar por una asamblea constituyente. O sea que lo otro sería una ilegalidad o un procedimiento Sin inadecuado. duda, o sea, no es un procedimiento constitucional, sería una ruptura del procedimiento constitucional. Esto de bypassear con consultas populares bajo el supuesto de que el pueblo soberano decide desde el origen, desde la raíz de la soberanía, que es el voto popular. Sí, eso es verdad. Sí, pero la realidad te dice que la democracia es representativa, porque entonces estarías expuesto a que un pueblo cambie de opinión en 10 minutos. O sea, puede ser que cambie de opinión y pidas una consulta popular para el día de mañana y para el día subsiguiente. Y eso genera una cosa que es inseguridad jurídica. El derecho, mi querido Wilman, mientras más se demore en cambiarse, se vuelve más atávico, y al volverse más atávico se vuelve más fácil de acatar. Los ecuatorianos no acatamos la ley porque la cambiamos a cada rato. Sí, señor. Es decir, cualquier pequeño o grande cambio que se haga a la actual Constitución tiene que necesariamente entenderse como una reforma a la estructura del Estado y por ende tiene que irse a una nueva constituyente. ¿Eso está claro, Ramiro? Si cambias el régimen de derechos o cambias de estructura del Estado, tiene que pasar por una asamblea constituyente. Es decir, lo que estamos haciendo ahora, o desde el gobierno nacional procurando la consulta popular, no es el procedimiento. No es el procedimiento. ¿Consideras tú necesario entonces una constituyente nueva para dejar de lado esta constitución de Montecristi del 2008? Porque hay otros que opinan, ¿por qué no volvemos a la del 98? Dice, a la constitución. No, pero a ver, empecemos por el último. Tienes que ser un solemne bestia para sostener que regresar a la Constitución del 98 es bueno, porque eso implicaría desconocer la evolución del derecho y la evolución del constitucionalismo y la evolución del régimen de derechos en el Ecuador los últimos 20 años, más de 20 años. Entonces, tienes que estar mal de la cabeza para decir eso. Y segundo, si tú no puedes derogar constituciones, no puedes derogar la Constitución del 2008 para que entre en vigencia la del 98. Claro. Las leyes que se derogan están muertas, ya no existen. La Constitución del 98 no existe, sino solo en el papel.
solo en el archivo del Congreso, no existe. Entonces no puedes revivirla. Yo creo que debe haber una asamblea constituyente, porque hay que afinar la Constitución del 2008. Sobre todo afinarlo, Wilman, en el sentido de que hay entidades que no funcionaron. No funcionó el Consejo de Participación Ciudadana. Tienes que cambiar eso porque no funcionó nunca, no está funcionando en este instante. O sea, volver esas facultades al Congreso Nacional. Yo prefiero elegir autoridades de control. Yo prefiero que la resuelva una asamblea de 70 o 80 legisladores a que la resuelvan 7 gatos. Elegidos además, igual los legisladores como los consejeros por voto popular. Lo que pasa es que estás imaginándote la ficción de que los consejeros no son políticos, y eso es mentira. Desde el momento en el que te postulas, ya estás haciendo política. Entonces yo creo, y tienes que además cambiar o afinar el régimen hiperpresidencial que se diseñó en función del correísmo, es decir, el 2007 era otro país. Hay que entender que el país camina hacia adelante, no es como el cangrejo, no camina hacia atrás. Entonces, el 2007 teníamos la necesidad de un presidencialismo muy fuerte porque veníamos de unos presidentes que caían cada 10 minutos. De acuerdo. Hoy, el 2021, necesitamos afinar un poco para que se vuelva menos concentrador el poder del presidente. Tenemos que afinar el tema de los derechos, es decir, por ejemplo, las personas, ahora cabe el matrimonio igualitario, pero eso no está en la Constitución, tienes que ponerlo. Hay países como España que están discutiendo la eutanasia. Oye, hay personas que están en un estado de agonía tal que a lo mejor quieren tener el derecho de tener una muerte asistida, exacto. Sí. Exacto. Entonces, hay cosas por discutir. Las drogas terapéuticas, no hay que tener, inclusive. Exactamente. No hay que tenerle miedo a eso, pero tiene que ser vía asamblea constituyente. No podemos ir de consulta popular en consulta popular, porque entonces también estamos perdiendo esa capacidad de debatir las leyes, que eso se hace en una asamblea constituyente, de debatir las reformas de la Constitución, porque al calor de una consulta popular lo que estás haciendo sencillamente es propaganda electoral, propaganda de los que están a favor y propaganda de los que están en contra. Bueno, por lo visto, la necesidad de afinar, como dices tú, hay algunos temas que para que se torne la gobernabilidad con mucha más destreza de la administración del Estado. Entre tanto, el Ejecutivo con Guillermo Lasso y el Legislativo con la señora Guadalupe Llori tendrían que generar aproximaciones para identificar ese horizonte, Ramiro, que tú lo ves con tanta claridad. Sin duda. A ver, no te olvides lo que hemos charlado esta tarde, Wilma. Los acuerdos políticos son totalmente válidos en la medida que se hacen sobre la mesa. Sí, señor. Porque si no, no solamente el Ecuador, cualquier país con un Congreso disgregado sería ingobernable. Y ojo, sobre todo en los regímenes presidenciales. Porque en los regímenes parlamentarios, si tú no tienes mayoría, ¿qué es lo que haces? Convocas elecciones, que es lo que ha pasado en España, por ejemplo, o en Italia, que han ido a elegir cada año, cada 6 meses, hasta encontrar un ajuste de mayorías. Pero un régimen parlamentario implica una larguísima tradición de que el jefe del partido, digamos que tiene mayoría en el Congreso, sea elegido el jefe del Estado. En el Ecuador no tenemos ni de lejos tradición parlamentaria en ese sentido. Entonces, en un régimen presidencial, el presidente debe durar 4 años porque está elegido para 4 años y en esos 4 años tiene que tener gobernabilidad. Y la gobernabilidad te dan los acuerdos políticos, pero sobre la mesa. Ramiro, muchas gracias, tu gentileza. Siempre a las órdenes, mi querido Wilman. Un gusto verte a los años y un abrazo grande a todos los que nos han escuchado esta tarde. Hemos presentado El Testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.